A Dios por la oportunidad que nos da estar aquí en este día. Hoy vamos a comenzar una serie acerca del rey David. Vamos a estar hablando en varios sermones acerca de la vida de este hombre extraordinario. No vamos a hacerlo muy largo la serie, sino que vamos a tener varios sermones, es decir, varias predicaciones acerca de este gran hombre, porque tendríamos entonces que pasar varios meses hablando acerca de David y eso no lo queremos. Simplemente hablaremos de David, de este gran rey, cómo Dios lo usó en varios sermones y después haremos un corte y posteriormente vamos a volver a retomar para tener una conclusión general de la vida de David. Y cuando alguien le pregunte acerca de David, usted tiene todos los elementos suficientes para poder hablar de este hombre extraordinario. Este hombre extraordinario. Hay dos imágenes que yo puse, que proyecté en el PowerPoint, son dos cuadros, las dos primeras imágenes. Ustedes pueden verla aquí, la primera, una imagen preciosa, pero todos podemos verla y podemos decir, bueno, ¿qué dice eso? Eso es un cuadro famoso, pero hay otro que también es un cuadro famoso de Van Gogh que aparece después. Eso es una pintura famosa y cualquiera de ustedes puede mirar y decir, bueno, eso no me dice nada a mí. No me dice nada a mí. Y es exactamente eso lo difícil. Cuán difícil para nosotros es descifrar el mensaje de un pintor famoso o de una pintura abstracta como es conocida, donde quizás nosotros tratamos de entender algo de lo que el pintor nos quiere transmitir, pero es muy difícil, porque no es más que pintura, muchas veces, como vimos en la primera imagen. Tiramos un poco de pintura y de pronto tomamos una brocha y empezamos a dar brocha y brocha y brocha y brocha. Y de pronto, después de haber dado tanta brocha, le pongo una firma abajo y digo, Miguel Ángel. Y vendo ese cuadro por $1.000.000 simplemente porque está allí la firma de Miguel Ángel. Pero si pongo ahí abajo Vladimir Cabrera, ni siquiera $1 dan. Pero lo interesante de todo esto es que nadie, por mucho que quiera, puede hacer una interpretación real de algo abstracto. ¿Quién lo puede hacer? Aquel que estudió en esta área de las artes y puede entonces descifrar por medio de su conocimiento lo que el pintor trató de transmitir por medio de esa pintura. O quizás de una manera más clara, de una manera más directa, más exacta, traemos al pintor y le decimos, ¿qué usted quiso decir con esta imagen? Y el pintor va a decir con mucha claridad, yo estoy pintando aquí, estoy representando exactamente esto. Y entonces comienza usted a ver allí esa pintura y usted puede ver un poco más allá, porque simplemente quien pintó ese cuadro le está diciendo la esencia y lo que quería transmitir. Pero todo lo demás es simplemente rasgos, pinceladas, trazos, brochazos, y usted, si lo mira a simple vista, no encuentra nada que le diga que es algo hermoso. Pero sí, así es el arte. El arte muchas veces abstracta, no nos dice mucho, pero detrás de ella hay un mensaje para todos nosotros. En esta mañana, nosotros queremos estar preguntándonos algunas de las cosas acerca de lo que queremos estar transmitiendo. Y yo me pregunto ahora, ¿quién puede entender el corazón del hombre? ¿Alguno de ustedes pudiera mirar a alguien así, directamente a los ojos, y mirándolo a los ojos dice, este hombre es así, así y así? ¿Alguno de nosotros pudiera definir claramente de que mirando el rostro, mirando la imagen de alguien, podemos definir que esa persona es de alguna manera como yo la estoy viendo? Es imposible. ¿Quién puede entonces saber las interioridades del ser humano y descifrar los pensamientos nuestros? ¿Acaso yo tengo el don de poder mirar y saber lo que usted está pensando ahora mismo? Es imposible. Quizás está hablando con usted frente a frente y estemos teniendo una conversación fluida y yo esté pensando algo acerca de usted y simplemente usted ni siquiera está en la conversación. Yo no sé si le ha pasado a usted en algún momento que está conversando con alguien y usted piensa que está metido en la conversación y no está atendiendo para nada. ¿Acaso podemos saber eso? ¿Acaso podemos saber aquel que nos está atendiendo, que nos está prestando atención en lo que le estamos diciendo y podemos sacar conclusiones exactas de que esa persona se interesa por mi necesidad? ¿Puedo yo entender como ser humano aquellas cosas que solamente le corresponde a cada individuo? Son preguntas que me hago porque cada uno de nosotros es como un cuadro
abstracto. Cada uno de nosotros es como una pintura donde nadie puede descifrar lo que exactamente hay detrás de ella. La imagen no es lo que muestra el corazón del hombre. Y es ahí donde yo quiero estar señalando algunos principios hoy, porque vamos a estar pasando por la vida del rey David, pero tenemos que ver exactamente todo el contexto en que se desenvolvió este hombre. Y allí vamos a estar viendo el por qué David llega al trono. ¿Por qué David llega entonces a ser el rey elegido por Dios como soberano para llevar adelante el plan de Dios para su nación? Pensemos entonces en algunos años antes que llegara el rey David. Habían llegado el pueblo de Israel a la tierra prometida y habían conquistado toda la tierra que Dios le había dado para que entonces el pueblo se asentara. El pueblo comenzó a mirar alrededor y comenzó a ver lo que estaba pasando en todas las naciones que estaban a su alrededor. Y de pronto surge la hermosa idea, entre comillas, de ver lo que estaban haciendo los demás y entonces la idea surge en ellos. ¿Y por qué nosotros no podemos ser como los demás? ¿Por qué razón nosotros no podemos tener lo que tienen los demás? ¿Por qué razón aquellas naciones tienen reyes y nosotros no podemos tener reyes? ¿Por qué razón aquellas naciones tienen un caudillo, alguien que va a la guerra al frente de ellos y nosotros no tenemos a nadie que nos represente aquí para que vaya frente a nosotros? Y ante aquello, dice la Biblia que el pueblo, al ver todo lo que estaba ocurriendo, se acercaron a Samuel y le dijeron: queremos un rey. Queremos un rey como tienen todas las naciones. Queremos a alguien que nos represente como tienen todas las naciones. Y dice la Biblia que a Samuel no le gustó mucho aquella idea. Porque pensó en algún momento Samuel que lo estaban desechando a él. Y vino donde estaba Dios triste y le dice: Señor, el pueblo me ha desechado. Está pidiendo un rey porque no reconocen en mí la persona para guiarles. Y Dios le dice a Samuel: Samuel, no te preocupes. No te han desechado a ti. Me han desechado a mí. No eres tú el del problema. El problema me lo han achacado a mí porque yo no he puesto a la persona sobre ellos. Porque yo soy el rey de Israel. Me han desechado a mí como rey de ellos. Me han desechado a mí como el caudillo de ellos. Me han desechado a mí como el guía de ellos. Me han desechado a mí como el guerrero que va frente al ejército de ellos. A mí es a quien han desechado. No es a ti, Samuel. No es a ti, Samuel. Y entonces Dios trazó un plan perfecto, como son todos los caminos del Señor. Pero el Señor le estaba mostrando entonces a Samuel a partir de este evento lo que Él le iba a dar al pueblo. Y Dios le iba a dar al pueblo lo que el pueblo quería. Escuchen esta frase. Dios le iba a dar al pueblo lo que el pueblo quería. Dios no le iba a dar al pueblo lo que Él quería darle, sino lo que el pueblo quería ver y lo que el pueblo quería tener. Y por eso Dios mismo escogió a Saúl. Algunas personas dicen: no, Saúl fue rey puesto por el pueblo. Claro que fue puesto por el pueblo. Pero quien eligió a Saúl no fue el pueblo, fue Dios. Y cuando usted mira el contexto del capítulo 10, capítulo 9, capítulo 10, del llamado exactamente de Saúl, usted se da cuenta de que Saúl fue un rey puesto por Dios. Pero fue un rey puesto por Dios con todas las características humanas que los hombres querían ver en su rey. Y entonces dice la Biblia que allí apareció Saúl. ¿Quién era Saúl? Saúl era de una familia allí de los hijos de Israel y allí tenía características Saúl que sobrepasaba a todos los demás de su época. Y vamos allí a la palabra de Dios cuando nos dice en el capítulo 9 lo siguiente. Había un varón de Benjamín, de la familia de Benjamín, una de las tribus de Israel, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorá, hijo de Afia, hijo de un benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Y ahora, ¿quién era Saúl? Era un joven hermoso. Así lo dice la Biblia.
Era alguien que cuando alguien lo viera, decía, oh, qué tipazo. Mira, si Saúl hubiera sido uno de esta época, hubiera sido un modelo. Un hombre alto, dice la Biblia, hermoso de parecer, pero hermoso físicamente, lo dice 2 veces la Biblia. Era un hombre atractivo, no como yo, era bien atractivo. Era impresionante ver a Saúl. Y Dios, cuando fue a elegir al rey para el pueblo, Dios buscó al rey que ellos querían ver. Eso es lo que ustedes quieren, lo que tienen todas las naciones. Yo les voy a dar lo que ustedes quieren. Ahí está Saúl. La persona que yo quiero para este pueblo es Saúl. Y de tal manera Dios estaba trazando todo su plan que buscó a un hombre tal como el pueblo quería. Alguien que al verlo el pueblo tuviera todas las características visibles como para decir, ese es el hombre que queremos. Miren, si hubieran puesto a David en ese mismo momento y hubieran puesto a Saúl, ¿qué hubiera dicho el pueblo? Claro que hubiera dicho Saúl. Porque David era un jovencito, inexperto, patato, no era muy alto, era de buen semblante, pero Saúl era un tipazo alto, fuerte, guerrero y de buen semblante y que tenía tremendos músculos y decía, este es el que queremos. Ese es el rey que queremos. Y Dios no buscó a la persona que iba a ser rechazada, sino a la persona que a simple vista iba a ser aceptada. Y allí viene Saúl a la escena. Ese era el contexto. El contexto histórico donde Dios después llama a David fue exactamente este. Así fue elegido Saúl. Por esa razón se conoce a Saúl como el rey elegido por el pueblo. No porque Dios no lo haya elegido, sino porque era con las características que el pueblo quería. Saúl era el hombre con las características que el pueblo quería para que reinase sobre ellos. Y sale Saúl entonces a la escena. Saúl tenía todo lo necesario humanamente, escuchen hermanos, humanamente tenía todo lo necesario para triunfar. Saúl era hermoso, buen semblante, era alto, era fuerte. Pero ahora vamos a las características espirituales. Dios renovó su corazón y lo encontramos en el capítulo 10, versículo 9. Y allí dice la Biblia lo siguiente. Aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, ¿a quién? A Saúl. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá, al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿Quién? Saúl. Saúl fue un profeta, profetizó en el nombre de Dios. Es decir, cuando uno mira todo esto, uno dice, Saúl tenía todo lo necesario. Era un hombre atractivamente bello, físicamente bello, pero además de eso tenía características que dice la Biblia que fue su corazón renovado. Dios lo usó y profetizó, pero además tenía el apoyo de Samuel. ¿Y quién era Samuel? El sacerdote. Todo el apoyo de Samuel estaba sobre Saúl, al punto de que Samuel hasta lloró la pérdida de este hombre que Dios había elegido. Porque Samuel también estaba mirando el rey con los ojos, lo que se veía. Samuel estaba viendo la imagen de la persona y sus ojos estaban puestos también en lo que se veía. Todas estas características que vemos en la vida de Saúl muestran de que Saúl estaba equipado para triunfar como rey. Sin embargo, fracasó porque no le permitió a Dios ser el Señor de su vida. Saúl fracasó porque Dios no fue lo más importante en su vida. Hay una primera aplicación que yo quiero compartir con ustedes. Y la aplicación es la siguiente. El título del mensaje es David, un rey puesto por Dios. La primera aplicación que quiero estar compartiendo con ustedes después del texto bíblico que aparece en la pantalla, que es el pasaje que vamos a estar también meditando, por favor, pasa, es la siguiente. Primer punto. Dios nunca debe ser sustituido. Escuchen. Dios nunca debe ser sustituido. Lo repito, Dios nunca debe ser sustituido.
Él debe ser lo primero. Por tanto, lo más importante en cada creyente. Nunca, querido hermano, querida iglesia, caigas en el error del pueblo de Israel. Desear lo que los otros tienen, poniendo a Dios en un segundo lugar. Queremos un rey como las demás naciones, dijo Israel. ¿Acaso tú quieres tener lo que tiene el mundo? ¿Acaso nosotros queremos lo que tienen las otras personas? ¿Acaso nosotros queremos traer lo que para el mundo es lo más hermoso o especial o con lo que da resultado en el mundo? No, tengamos cuidado. Dios quiere que nosotros lo pongamos a Él como primera cosa. No lo sustituyamos a Él por nada. Hay muchas cosas en la actualidad que pueden sustituir a Dios. Dinero, trabajo, placer, adicciones. No pongas ninguna de esas cosas por encima de Dios. Dios es lo primero. Dios no comparte su gloria con nadie. No olviden eso. Su gloria Dios no la comparte con nadie. Dios es Dios. Por tanto, Dios nunca debe ser sustituido de la vida de un creyente. Y Saúl sustituyó a Dios. El pueblo sustituyó a Dios. Queremos lo que tienen otros. Pero ahí no se termina la historia. La desobediencia de Saúl hizo que Dios lo rechazara como rey. Y estando todavía reinando, manda al sacerdote Samuel a ungir a un nuevo monarca. Increíble. Ahora todavía se mantenía en el reino Saúl y Dios le dice, he desechado a Saúl, le dice a Samuel. Y me he levantado un amigo suyo, un colega, alguien más del pueblo. ¿Y quién es, Señor? Ve a donde te digo. Y dice la palabra del Señor que todavía Samuel estaba tan preocupado por las cosas que estaban sucediendo que le dice al Señor, pero cuando yo vaya a este lugar que tú me estás mandando, ¿qué voy a decir? Eso es traición. ¿Cómo tú me vas a mandar a ungir a una persona a buscar un nuevo rey cuando todavía tenemos a Saúl? Si se entera el pueblo, si se entera el rey Saúl, me va a matar. Pero el contexto que nos habla la Biblia aquí en el capítulo 16 nos dice que todavía Samuel lloraba a Saúl. Dice la palabra del Señor. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel, versículo 35 del capítulo 15. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo tú continuarás llorando a este hombre que yo he desechado? ¿No te das cuenta, Samuel, que soy yo el que he dicho que ya él no va a seguir? ¿Te das cuenta, Samuel, de que ese no es el hombre que yo quiero para mi reino? ¿No te das cuenta, Samuel, que este pueblo es mío y no es tuyo? Y el pueblo mío, yo soy el que quiero gobernarlo. ¿No te das cuenta, Samuel, que este pueblo quiero poner la persona que yo quiero y no la persona que quiere el pueblo? Porque yo soy el rey soberano de esta nación. Yo soy el que estoy guiando los pasos de esta nación. Por tanto, yo quiero que tú entiendas, Samuel, que ya no es tiempo de llorar. Y entonces cuando Samuel le dice al Señor, pero si ahora yo voy a este pueblo donde tú me mandas a buscar rey, entonces me van a matar. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pensar Saúl? Que estoy buscando a alguien para que lo sustituya. Y eso es traición al rey. Se paga con la vida. Estoy traicionando a mi rey. Y Dios le traza un plan. Le dice el Señor ahora a Samuel, ve, tómate una becerra y llega a Belén, a esa ciudad insignificante que para muchos no es gran cosa, y allí busca a la familia de Isaí. Y cuando busca a la familia de Isaí, convoca allí a los principales y haz una invitación para hacer una ofrenda de paz. Y así llegó. Pero apenas llegaba Samuel allí a la nación, a Belén, estaban los principales de la ciudad y cuando vieron a Samuel le cogieron miedo. ¿A qué vienes? ¿Hay algún problema? ¿Qué noticias traes? Y Samuel entonces explica, no vengo en son de paz, vengo a traer una ofrenda. Y convocó a la familia de Isaí. Viene la familia de Isaí y con él vienen sus hijos y comenzaron todos allí sentados y ofrecieron el holocausto al Señor. Y allí en medio de todas aquellas cosas vinieron palabras y demás y Dios le dice,
toma contigo todas estas cosas y allí tú vas a buscar la persona que yo te daré. Al llegar al pueblo de Belén, los ancianos entonces hicieron como Samuel le había dicho y entraron exactamente al lugar que Dios estaba preparando y destinando para exactamente tener un tiempo de ofrecimiento. Los invitó al sacrificio e Samuel hizo todo como Dios le estaba mandando. Y allí ofreció holocausto al Señor. Pero Samuel aún no entendía el por qué Dios había desechado a aquel rey que él estaba llorando y por qué Dios estaba eligiendo a un nuevo rey para sustituirlo, aún siendo él el rey Saúl, el rey de Israel. ¿Por qué el Señor estará haciendo esto? Quizás todas estas preguntas estaban en la mente de Samuel. ¿Por qué el Señor no esperó a que muriera para después levantar a este hombre? ¿Voy a quedar yo como el traicionero de Dios? ¿Voy a quedar yo como la persona que traje entonces o ungí a alguien que iba a sustituir al rey que todavía vivía y que todavía no había muerto? Todos estos pensamientos quizás estaban en Samuel, pero el pensamiento de Dios estaba su plan. Y hay una segunda aplicación que debemos tener en cuenta. Debemos obedecer aunque el plan de Dios sea contrario a lo que pensamos. Escuchen. Debemos obedecer a Dios aunque su plan sea contrario a lo que nosotros pensamos. Cuando uno mira el pasaje bíblico se da cuenta de que el plan que tenía Samuel no era el plan de Dios. Samuel todavía estaba añorando al rey Saúl, lloraba al rey Saúl. Y de pronto Dios le dice, ya yo no quiero tener más parte con este hombre. Yo quiero ahora un nuevo caudillo, un nuevo rey. Y aunque no lo entendió, él obedeció. Y ahí está la clave. Aunque Samuel quizás no estuvo muy contento en que Dios hubiera desechado a Saúl, por eso lloró exactamente sobre todas las cosas que Dios le había hecho acerca de este hombre que fue desechado. Aún así obedeció a Dios haciendo lo que él estaba mandándole hacer. Samuel fue obediente a la voz del Señor y obedeció a Dios en todas las cosas que Él le mandó. Debemos notar que no fue una obediencia a ciega. Escuchen, no fue una obediencia ciega basada en la fe como la tuvo Abraham. Recuerden que a Abraham Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todo eso estaba en la mente de Abraham. Y Abraham salió desde Ur de los Caldeos, llegó a Parán, allí y hasta llegar a Canaán. Pero él no conocía a Canaán. Es decir, él se lanzó por fe, por eso es el padre de la fe. Él hizo todo por fe y decía, si Dios me está diciendo que lo haga, allá voy. Y por fe se lanzó Abraham. Era una fe como pudiéramos decir nosotros en la actualidad, una fe ciega para el mundo, pero no era fe ciega tampoco, porque Dios era el que estaba en el asunto y él estaba confiando en el Señor. No hay ceguera cuando tú estás confiando en el Señor que te está guiando. ¿Entienden eso? Pero en el caso de Saúl y Samuel las cosas son diferentes. Dios no le estaba pidiendo a Samuel. En el caso de Samuel es diferente. Dios no le estaba pidiendo a Samuel que hiciera algo basado en la fe, sino en la evidencia. Este hombre me desechó, este hombre me desobedeció, por tanto ha sido desechado, Samuel. Tú lo único que tienes que hacer es lo que yo te mando, porque debe ser de esta manera. Este hombre desobedeció mi mandato y no hizo lo recto delante de mí, Samuel. Por tanto, este hombre no es digno de que se mantenga en el reino. Ve tú y unge a otra persona. Había evidencia suficiente para que Dios desechara a Saúl. Pero aún así, él le lloró. Queridos hermanos, no importa cuál sea tu plan, no importa cuál sea tu pensamiento, obedecer a Dios va por encima de nuestro plan. Va por encima de lo que pensamos. Va por encima de nuestro placer. Va por encima de nuestras comodidades. Va por encima de nuestra ética y moral como humano, porque la ética y la moral de Dios está por encima de nuestra ética. No es lo que nosotros pensamos correcto, es lo que la Biblia nos dice que es correcto hacer. Y ahí estaba el principio bien claro, debemos obedecer aunque el plan de Dios sea contrario a lo que pensamos. Y allí continúa la vida y continúa el pasaje hablándonos acerca de lo que estaba aconteciendo. Dice la Biblia que cuando llegó Samuel se sentó con el padre de David y comenzó allí a traer a todos sus hijos. E Isaí, como buen padre, trajo a su hijo primogénito, Eliab.
el mayor. Y nada más que Samuel lo vio, Samuel pensó, este es el hombre. Mire, el primogénito. Elías era un tipazo igual, un hombre de guerra. Este es el hombre. La vista de Samuel se nubló. Y la evidencia está clara cuando la Biblia nos dice, exactamente allí en el pasaje, y ustedes pueden buscarlo, dice que llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer, le dijo el Señor. Y después hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, hizo todo como Dios le había dicho. Dice ahora el versículo 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Elías y dijo, de cierto delante de Jehová está el ungido. Mírenlo allí en el versículo 6. Cuando Samuel vio a Elías, dijo, este es el hombre. Ya no tengo que buscar a más nadie. Dios me ha traído el primerito que llegó. Esta es la persona. Los ojos. Lo que estaban viendo sus ojos era lo que estaba delante de él. Samuel estaba analizando solo lo que veía, hermanos. Así nos pasa a todos nosotros. Lo que vemos es simplemente lo que analizamos. Cuando usted ve la pintura famosa, estas pinturas abstractas, usted simplemente analiza lo que ve. Y es lo que también yo analizo. Yo digo, es un poco de pintura tirada, rayada, hacia acá, hacia allá. Pero no es eso, es arte. Hay un mensaje detrás de toda esa pintura. Hay algo que se quiere decir por medio de un pintor, algo que quiere decir un pintor por medio de una pintura, perdón. Y ahí está el mensaje, pero nosotros no vemos más que un garabato. No vemos más que un garabato. Samuel vio en Elías el hombre escogido por Dios. Sin embargo, en esta ocasión Dios enseña a Samuel a observar más allá. Miren, cuando se escoge a Saúl, Dios no le enseñó a Samuel a ver más allá. Pero cuando va a escoger su hombre, el hombre que él tenía para el pueblo, y cuando vio allí exactamente Samuel, aquel hombre, entonces Dios le dice a Samuel, espérate Samuel, cálmate Samuel, no vamos a fallar de nuevo, no es el hombre que quiere el pueblo, es el hombre que yo quiero para el pueblo. No es el hombre que el pueblo está pidiendo, es el hombre que yo quiero poner para que el pueblo sea dirigido por mí, para que el pueblo pueda recibir la palabra mía por medio de este hombre. Por tanto, no puede ser como tú estás viendo, Samuel. No es la imagen de lo que tú ves, Samuel. Y entonces dice la palabra del Señor que allí Dios le dice a Samuel, no mires a su parecer, Samuel. No mires lo que ves, Samuel, ni a lo grande de su estatura, Samuel, porque todo eso yo lo desecho, Samuel. Todo lo que tú estás viendo delante de ti, yo lo desecho, Samuel. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón del hombre. Entonces ahí estaba la clave. Pero cuando fueron a elegir a Saúl, la Biblia no dice que Dios le da esa instrucción a Samuel. En ningún momento se da esa instrucción. Pero en este momento Dios dijo, detente Samuel y escúchame. Porque las cosas tienen que ser como son. Vamos a mirar más allá. Y yo te voy a dar ojos espirituales para que tú busques la persona que yo quiero. Y dice la palabra del Señor que allí pasó este hombre. Elías pasó y él dijo, no es ese. Y entonces vino allí Isaí y le presenta entonces al otro hijo de él, Abinadab. Y Abinadab viene y entonces cuando se presenta, mira, este es mi otro hijo, mira. No, ese no. Y entonces vino el tercer hijo de Isaí y le dice, aquí está Sama. Sama está aquí. Este es mi otro hijo de los mayores. Mira qué porte, es un buen guerrero, es mi tercer hijo. No, ese no. Y así pasaron 7. 7 de los hijos de Isaí pasaron en presencia de Samuel. Miren, 7, interesante. Cuando yo leí el pasaje decía 7, el número perfecto. El 6, el número imperfecto. Y el 7, el número perfecto, el número que habla de algo completo. Y aún pasando 7,
el número perfecto, Samuel se quedó así y dijo, no hay más nadie. Ya no hay más nadie. Esto es solo lo que tú tienes para mostrarme. Esto es lo que tú tienes para mí. Y entonces Isaí dijo, caramba, se me había olvidado. Mi hijo menor, el patatico mío, está allá con las ovejas en el campo. Pero ¿qué me iba a acordar yo de ese hijo mío si aquí tengo a los grandoanones míos, a los fuertachones, a los que tienen buen porte? Ese hijo mío está allá, pero tráelo, manda a buscarlos. Manda a buscarlo, Isaí. Manda a traer ahí acá a David, a ese hombre tuyo, a ese hijo tuyo que está allá en el campo. Y dice la Biblia que hizo traer a David ante la presencia de Samuel. El hombre que Dios había escogido era exactamente aquel hombre, pero dice la palabra del Señor que aquel pastor de ovejas era uno más dentro de un grupo. Y lo interesante de todo el pasaje es que, miren, el padre no le prestó atención. David era alguien insignificante. Además, un pastor de ovejas. ¿Qué era un pastor de ovejas? Era un oficio común en aquellos tiempos. Cualquiera era pastor de ovejas. Había muchos pastores de ovejas. ¿Quién es ese? Otro pastor de ovejas más. Alguien insignificante. Además, no solamente esto, sino que David era el más pequeño de todos sus hermanos. No era el primogénito de quien era toda la herencia. Era alguien uno más del bulto. Pero ahí estaba a los ojos de Dios. Los ojos de Dios estaban en aquel hombre. Y dice la Biblia que cuando mandaron a buscar a David y viendo Samuel, aquel muchacho que venía delante de su presencia, dice la Biblia que era un muchacho hermoso también. Era rubio. Dice que sus ojos eran expresivos. No habla muchas cosas de David. No dice que era un hombre alto, simplemente que era un muchacho de buen parecer, rubio. Así que el que lo pinte trigueño no es trigueño. Dice la Biblia que era rubio. Y sus ojos ahí mostraban quizás esos ojos que te hablan y no te dicen nada, y sin palabras. Que cuando te miren te están diciendo algo y usted no sabe lo que te están diciendo, pero te están expresando algo. Así era David, un muchacho con mucha chispa. Era un muchacho chisposo, pero no era para nada el más importante dentro de su familia. Era un muchacho insignificante dentro de su familia. Y ese fue el que cuando Samuel vio y lo presentaron delante de él, dijo, este es el hombre. Este es el hombre. Y David, que no sabía ni lo que estaba pasando, miró a sus hermanos y dice, ¿qué está pasando acá? ¿Para qué me han traído acá si yo estoy con mis ovejas allá? Déjenme tranquilo, estoy trabajando, estoy en mis quehaceres, sigan ustedes en lo de ustedes. Y su padre le dijo, no, espérate, este es el sacerdote Samuel. Dice, bueno, pero ¿qué quiere? Que aquí está todo el mundo. Yo no tengo nada que hacer aquí. No, él quería verte a ti. Y Samuel tomó a aquel hombre desde el momento que lo vio. El más insignificante, el olvidado, el que no estaba presente, el que no significaba nada para la familia, quizás, entre comillas, no es que no tuviera valor para la familia, sino el que se había olvidado el padre de que tenía un hijo más y que estaba, ese era el hombre. ¿Cuántas veces usted se ha sentido así, hermano? Que lo han visto de una manera despectiva. ¿Cuántas veces usted ha pensado de que nadie se acuerda de usted? ¿Cuántas veces usted le ha pasado por su mente de que usted no significa nada para nadie ni para Dios? De que usted no sirve para nada. De que usted simplemente está haciendo lo que tiene que hacer y que nadie se acuerda de su trabajo. Que nadie se acuerda de lo que está ofreciendo, de su servicio. Todos esos pensamientos pueden venir a nuestra mente. Y usted con este pasaje usted tiene que saber que para usted, para Dios usted es importante. Usted no puede estar pensando de que usted no significa nada. Usted tiene gran valor para Dios. Y aunque usted esté haciendo algo insignificante para los ojos de los humanos, Dios está mirando allí tu corazón y está mirando más allá de lo que usted puede imaginar. Usted no puede decir de que no sirve para nada porque usted está haciendo algo glorioso. Hay una historia que yo me recuerdo de mi niñez, que era un dibujo animado que ponían en mi país. Era de esos dibujos animados que cuando uno era pequeño no quería ni verlo, porque son de esos en blanco y negro, que en los televisores aquellos, Caribe, que ustedes recuerdan, muchos de los que están acá, algunos ni siquiera saben de lo que es un televisor en blanco y negro. Y ponían un niño. Y entonces, el niño tenía grandes sueños.
y decía, yo quiero que mi papá sea un cosmonauta. Y allí veía a su papá y el ideal de su papá. Y entonces de pronto cuando volvía a la realidad, su papá era alguien que solo hacía tuercas. Y entonces él no quería que su papá hiciera tuercas. Él quería que su papá fuera un gran maquinista, el que llevara los trenes y el que hiciera grandes cosas. El hombre ser visto por todos, la persona más importante. Eso es lo que yo quiero a mi papá. Pero su papá era un simple obrero, alguien que solo hacía tuercas. Y aquí el niño se ponía triste al saber la realidad de su padre. Pero entonces viene la enseñanza y le dice, usted puede imaginar, niño, si tu papá no fuera un hacedor de tuercas, ¿quién pusiera las tuercas? ¿De dónde saldrían las tuercas que hacen las naves espaciales? Imagínate por un momento. Va el cosmonauta, se monta en la nave y sale. Y de pronto no hay tuercas. Se desbarató la nave. Tu papá puede ser el gran maquinista, un gran maquinista. Y puede hacer una gran tarea, llevar el tren a surfinar, a lo que quiere. Pero ¿te imaginas que no hubiera nadie que hiciera tuercas? ¿Que no existiera nadie que hiciera tuercas? El tren cuando salía, las líneas, los ferrocarriles, todo aquel andamiaje, al no tener tuerca. Y el mensaje era claro. Tu padre es muy importante. Sin tu padre no existe nada de lo que tú puedes ver. Porque todo de alguna manera lleva tuercas. Nunca piense usted, querido hermano, de que usted no sirve para nada. De que usted está tirado allí. De que nadie reconoce lo que usted hace. De que Dios se olvidó de usted. De que al pasar los años usted dio tanto para el Señor y hoy está en su casa, tranquilo y sin hacer nada, que nadie se acuerda ni le llama. No piense que usted es insignificante. He visto la vida de muchos pastores que han sido glorias para el Señor, que han dado su vida en el ministerio y hoy los veo yo como pastor y veo sus vidas y digo, Señor, mira el pastor fulano de tal, un pastor que lo entregó todo a la obra del Señor. Mira cómo están sus años. Cómo ha caído en un sentido literal de la palabra humanamente, cómo lo ha llegado los años, cómo su vigor ya no es igual, cómo quisiera él hacer y no puede hacer. Cómo ha quedado simplemente en un anonimato, porque ya ha pasado su tiempo. Y allí vemos a pastores extraordinarios, pastores que me formaron a mí, que me dieron clases y yo les recuerdo y veo su rostro y yo digo, Dios mío, mira ese rostro, mira ese pastor. Y a veces me da una cosa en el corazón porque digo, yo voy al mismo lugar. Yo voy al mismo lugar. Pero yo no puedo pensar de que todo se acabó, sino que cuando llegue yo a ese lugar, simplemente tengo que saber de que Dios ha sido bueno conmigo, Dios ha sido bueno con usted y me permitió llegar a ese lugar por su gracia y su misericordia y sigo siendo importante para Dios. David era un hombre muy importante para Dios. A pesar de todas las cosas que pasaron, querido hermano. Por eso hay una tercera aplicación en este pasaje. Y aquí está la aplicación. Entendamos que en la apariencia no se muestra la verdadera imagen de lo que está en el corazón del hombre. Repito, recordamos que en la apariencia no se muestra la verdadera imagen de lo que está en el corazón del hombre. No se engañe, querido hermano. No mire y dé por sentado lo que ve. No mire y diga, eso es lo que yo quiero. Sea analítico, piense, medite en lo que está viendo y vea más allá de lo que ve sus ojos. Simplemente ve allí su corazón. Si usted va a un restaurante, la primera impresión del plato le da deseo de comérselo. Hay platos que te lo ponen delante y usted dice, no quiero. O cuando usted lo ve en la foto, pero hay veces que usted ve un plato en la foto y usted dice, eso debe estar espectacular. Y cuando usted lo pide y se lo ponen delante y usted es así, ya no sabe lo que hacer. Es decir, no haga un juicio, no juzgue por lo que ve. Usted tiene que juzgar exactamente por lo que es real. Juzgar por la apariencia nos puede llevar a cometer errores. Los ojos son engañosos.
Tristemente juzgamos el valor de las cosas por la vista y no es completamente mal hacerlo. Usted puede ver y usted puede juzgar por lo que ve. Pero llegar a una conclusión o tomar una decisión por lo que vemos simplemente nos puede hacer errar. Usted cometerá errores cuando usted toma decisiones por lo que está viendo. Si usted no hace un análisis real de las cosas, usted puede fracasar. Recuerda mirar y buscar en las personas lo que Dios mira y no los estándares que la sociedad establece. Hoy usted va a buscar un trabajo y si usted es una muchacha bien parecida, le dan el oficio, le dan el trabajo. Pero si usted quizás no sea la más agraciada, quizás usted no tiene el oficio. Porque son los estándares de la sociedad. Porque la sociedad está observando lo que sus ojos están viendo directamente. Pero no están mirando exactamente el corazón del hombre. Dios vio en David lo que nadie pudiera haber visto en aquel momento. No al olvidado, no al pastor de ovejas, no al muchacho bien parecido, sino a un hombre conforme a su corazón. Porque Dios miró el corazón de David. Dios no estaba mirando lo que estaba viendo por fuera, sino estaba mirando interiormente la vida de David. Querido hermano que me escuchas, dejo estas conclusiones para usted. Y espero que esto también les ayude a entender este inicio de esta serie de mensajes que vamos a estar hablando acerca del rey David. Porque el rey David, usted puede estar convencido que con todos sus errores y con todas sus virtudes fue un hombre puesto por Dios para reinar. Por tanto, estas son las conclusiones. Dios nunca debe ser sustituido por nada. Dios es lo primero. Dios es lo más importante en la vida de un creyente. No pongas a otra cosa primero que a Dios. Dios es lo primero en un creyente. Segundo, debemos obedecer aunque el plan de Dios sea contrario a lo que pensamos. Hay veces que pensamos que debe ser de una manera, pero Dios dice que no es de esa manera, es de la manera de Dios y a la manera de Dios. Si usted va a obedecer a Dios, entonces hágalo incondicionalmente, obedeciendo su palabra. Y tercero, entendamos que en la apariencia no se muestra la verdadera imagen de lo que está en el corazón del hombre. Recuerden que en los postreros tiempos vendrán muchos en el nombre del Señor y vendrán muchos a nuestras iglesias que se vestirán como ovejas. Eso lo dice la Biblia. Y son lobos rapaces. Entonces, no juzgues por la apariencia, por lo que ven tus ojos. Simplemente juzga por el corazón y lo que hay allí dentro, que es lo que Dios mira. Y entonces podemos nosotros llevar adelante el plan de Dios. Y podremos entender cuál es la voluntad de Dios con respecto a estas cosas que son tan, pero tan importantes para nosotros, como saber exactamente lo que Dios está mirando, que no es lo que miramos nosotros. Que Dios les bendiga a ustedes en este día, hermanos. Nos ponemos en pie para orar y vamos a pedir la bendición de Dios. Y pasamos entonces a las clases en unos instantes. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque podemos encontrar en ella enseñanzas que nos hacen meditar y comprender tu voluntad y lo que tú tienes para nosotros y lo que tú quieres que nosotros veamos o miremos. Pedimos tu bendición para cada uno de los hermanos y que tú seas siempre una guía perfecta en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Pues quedamos despedidos, hermanos. Gracias.